no era lo, no era lo que estaba planificado, pero bueno, ocurrió así y solo Dios sabe el porqué o el motivo por el cual hace las cosas. Hoy tenía que estar nuestro hermano Felipe, eh, tuvo problemas familiares, y hoy nos tenía que compartir sobre la ley de la siembra y la cosecha. Le pidió a Miki tampoco pudo, porque justo entró en cirugía a 7:30, tardó la cirujana en venir, tardó el paciente, así que todavía sigue con el paciente. Le dije, la idea es que salga vivo. ¿Va a salir vivo de ahí? Le dije, me dijo que sí, va a salir vivo. Así que, eh, bueno, así que me toca compartirle la palabra. Estoy, mire, esta semana van a van a ver Jorge por todos lados. Me da la casualidad que me toca el sábado, el domingo, así que estos 3 días me van a ver a mí, así que bueno, sepan disculpar, ¿no? Así que bueno, que el Señor les bendiga a todos y bueno, me gustaría que me acompañen a Primera de Corintios, capítulo 2, en el verso 2. Yo le puse como título a esta charla, es una charla que un estudio que yo había hecho hace unos años, 1 año y medio atrás, eh, que me gustó mucho. No suelo borrar ninguna de mis charlas, me gusta verlas de vez en cuando. Y la vez pasada estuvimos ahí, Dayana, felicitaciones, Dayana. Ahí terminó el seminario, felicitaciones. La verdad, perseverancia. ¿Mm? Así que, Day, ya no te voy a ver el año que viene. Así que, bueno, tuvimos un cachetazo por Pedro Fuente sobre lo que es la homilética, ¿no? Sobre cómo preparar un sermón. La verdad que en ese momento quería tragarme tierra, ¿viste? Porque es verdad, ¿no? Uno necesita aprender, seguir creciendo en todas estas cosas, y a veces uno piensa, bueno, dentro de todo comparto, y hago esto y hago lo otro, ¿viste? Pero a veces no nos damos cuenta eh, que a veces lo que uno da, obviamente lo hace para el Señor, pero uno tiene la necesidad de capacitarse y seguir creciendo, ¿no? Así que bueno, yo le puse como título, Jesucristo, su persona y el valor de su muerte. Vamos a leer ahí en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 2, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino Jesucristo y crucificado. El apóstol en esta porción nos habla de la importancia de su obra, de su nombre, perdón, y de su obra o sacrificio del Señor Jesucristo. Sin ninguna duda, en estos últimos años se han hecho muchísimas películas con referencia al sacrificio de Cristo y a la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero aún así muchos no comprenden lo significativa que fue su persona y su obra en la cruz. En Mateos 22, verso 42, no vamos a leer todas las porciones, yo simplemente les voy a mencionar, 22, 42. El Señor le dice, ¿qué pensáis del Cristo? ¿No? Y esto es muy importante. ¿Qué pensamos del Cristo? Así como el Señor le preguntaba a los suyos en la antigüedad, ¿qué pensáis del Cristo? Es muy importante qué pensamos de Cristo, ¿no? O sea que, de acuerdo a la dimensión de la visión que tengamos de nuestro Señor Jesucristo, será la dimensión de nuestro compromiso en la vida cristiana. Nosotros a veces tenemos una mirada de Cristo quizás no por ahí de la manera correcta. Por eso es muy importante hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Qué pensáis del Cristo? Hace no mucho tiempo atrás escuché un estudio ahí en la BBN, donde un testigo de Jehová fue a la casa de un hermano y le preguntó, sí, ¿qué viene?
¿qué vienen a hacer? Vino ahí estando ahí con la conversación, se dio cuenta quién eran, pero bueno, ahí empezó y dice, ¿qué tienen para...? Depende de lo que ustedes me digan, yo les voy a decir si tengo tiempo o no tengo tiempo para recibirlo. Y él les dice, bueno, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué piensan del Cristo? Él es el Salvador del mundo, es aquel que vino a morir en la cruz. Bueno, el asunto que dijo, no, sí, creemos que Jesucristo fue un profeta, fue un maestro. No, entonces el Cristo que ustedes me vienen a predicar no es el Cristo de la Biblia, le dice. Así que es muy importante entender qué pensamos del Cristo, del Señor Jesucristo. Su persona, ¿no? Comenzamos a decir, el primer punto, su persona. Él es la segunda persona de la Trinidad. Él mismo reconoce ahí su persistencia, ahí en Juan 8:58, cuando él les dice, antes que Abraham fuese, yo soy. En ese momento se levantaron, tomaron piedra, y quisieron apedrear al Señor por esta declaración, porque lo que estaba diciendo el Señor, o estaba declarando, que él era el yo soy que corresponde a Dios mismo. Él se identifica así como Jehová. Ahí lo leemos en Juan 17:5. Ahí en Isaías 9:6 dice, él es llamado Padre eterno, fuente de eternidad y Dios fuerte. Lo segundo, declarar su deidad y eternidad es reconocer su persistencia pasada. Él compartía su misma naturaleza gloriosa. Por eso se lo llama Dios. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque si él no era Dios realmente, no habría Trinidad, tampoco tendría la capacidad de salvarnos. Esto es muy importante entender. Porque si Jesucristo no hubiese sido Dios, tampoco podría salvarnos y tampoco habría Trinidad. Él vino a dar a conocer a Dios el Padre. Ahí en Juan 1:18, el Señor, lo voy a leer, me gusta mucho ese versículo, el Evangelio de Juan 1:18, dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando dice dando a conocer, lo que está diciendo es que Jesucristo, de ahí viene, dice la palabra exégesis, ahí Pedro Fuente decía, dejen de decir palabras griegas, ¿no? Que a veces decimos palabras griegas, pero qué interesante, ¿no? Cuando nosotros entendemos las palabras o el significado de las palabras, porque igualmente también nos decía y nos corregía que a veces decimos en el original, dice, ¿y dónde está el original? Dice, si no hay original, y nosotros no queríamos morir, viste, que a veces solemos decir. Pero de ahí viene esta palabra exégesis. Jesucristo quería decir que él era la exégesis de Dios. Él era el que vio a Dios, al que vio a Jesucristo veía a Dios. O sea, Jesucristo era Dios, pero era tal cual, dio a conocer a Dios. Alguien dice, ¿cómo es Dios? Bueno, simplemente tenemos que leer los evangelios y conocer a Jesucristo, ¿no? Él dio a conocer a Dios. Vamos al valor de su obra, lo significativa que es su obra. Pablo dice, acá en este versículo, dice, me propuse no saber cosa alguna, sino no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Bueno, tristemente como los días de Pablo, Pablo lidiaba con los falsos maestros que anunciaban un evangelio diferente al evangelio que anunciaba Pablo, lo leemos ahí en Gálatas. Hoy en día, lamentablemente, hay muchas iglesias
que suelen llamarse también iglesias cristianas evangélicas, pero lamentablemente hoy enseñan un evangelio que distorsiona la verdad del evangelio que nuestro Señor Jesucristo dejó. O sea, distorsionan el mensaje de la persona y de la obra de Cristo. Ellos anuncian un evangelio diferente, y esta es la causa, dice Pedro, por lo cual dice ahí en segunda de Pedro, capítulo 2, verso 2, por lo cual el camino de la verdad es blasfemado. Esto aleja a las personas de la verdad. ¿Por qué? Porque el centro del mensaje es justamente la persona de nuestro Señor Jesucristo y su obra redentora en la cruz. O sea que el evangelio es Jesucristo y Jesucristo es el evangelio. Estos falsos maestros o falsos predicadores están enseñando un evangelio sin Cristo, sin sangre, dejando de lado el valor de su persona y su muerte en la cruz. Sin ir más lejos, entren a YouTube y se van a dar cuenta de diferentes tipos de mensajes, mensajes que tienen que ver con la prosperidad, que tienen que ver con haciendo énfasis en la sanidad, en la liberación. Entonces, estas personas, lo triste es que suelen llamarse cristianos evangélicos, ¿viste? Eso es lo tremendo, ¿no? Que suelen llamarse cristianos, y esta gente deja de lado justamente lo más importante del evangelio. El apóstol Pablo, ahí en Primera de Corintios, capítulo 15, en el verso 3, del 3, del 13 en adelante, dice: además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es el mensaje que Pablo anunciaba, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Cuando Pablo dice en este capítulo 2, cuando Pablo dice: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, sino con demostración del Espíritu y de poder, no hace referencia a que cuando él fue a Corinto ocurrieron milagros de sanidad o hechos sobrenaturales. Lo que Pablo estaba diciendo es que cuando nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, es Dios quien obra a través del Espíritu Santo, llevando a la persona a tener convicción de pecado. Es ahí donde el poder del Espíritu opera, llevando a la persona al arrepentimiento y a la salvación. Ningún predicador puede convertir a nadie, así que me quedo tranquilo por ese lado, ¿no? Nadie que piense, o sea, que esté arriba de un púlpito puede convertir a una persona. Ningún mensaje, por bien elaborado que esté el mensaje, a menos que nosotros anunciemos a Cristo y a este crucificado. Es muy importante esto, porque hay muchos que suelen decir que Pablo, cuando llegó a Corinto, la gente se convirtió porque Pablo hizo milagros extraordinarios y muchas personas vieron ese milagro. Quizás sí, pero en realidad el texto nos dice que es la obra del Espíritu Santo a que hace referencia, que es el poder del Espíritu, porque es imposible que una persona venga a Cristo si primero el Espíritu Santo no convence de pecado. Y para que eso ocurra, debemos anunciar el Evangelio, y el Evangelio es Jesucristo y su obra.
Vamos a ver los evangelios diferentes, ¿no? El evangelio legalista. ¿Mm? ¿Qué es el legalismo? Bueno, dice que es una forma sencilla, o el intento, dice, de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia. Ahora, esto hace referencia no solo el tratar de ganar el favor de Dios a través de la ley, sino también algún tipo de regla, obedeciendo cualquier tipo de regla. Y el punto clave del legalismo es que no descansa en la obra de Cristo para ser aceptado por Dios o para ser bendecido por Dios. El legalista descansa en su propia conformidad o estándar de conducta previamente establecido. Mientras que el Evangelio nos mueve a la obediencia por el hecho de haber sido aceptado por Dios de pura gracia. El legalismo nos dice que tenemos que obedecer para ser aceptados. En el Evangelio la aceptación viene primero, la obediencia viene después. En el legalismo, la obediencia viene primero para alcanzar la aceptación, ya sea delante de Dios o delante de los demás, o incluso delante de mí mismo. Todo gira en torno de lo que hacemos o dejamos de hacer. Si puedes cumplir las reglas, si puedes mantener el estándar, Dios me va a bendecir. Eso es legalismo. Todo depende de ti, de tu obediencia, de tu esfuerzo personal, de tu compromiso con la iglesia o con el Señor, de tu propio mérito. Por eso precisamente el legalismo puede ser tan atractivo. Para algunos dice que apela el orgullo. Y esto, claro, cuando alguien piensa que delante de los demás ha hecho mayor mérito, porque ha hecho mayor esfuerzo. Si la gracia de Dios, sin la gracia de Dios nosotros somos menos que nada. Por eso el Evangelio resulta tan odioso a las personas que no conocen al Señor, porque nos recuerda lo que no queremos aceptar. Somos pecadores, somos impotentes, dependemos enteramente de la gracia de Dios. Ahí leemos en Romanos capítulo 3, versículo 27, ¿no? Donde dice, ¿dónde queda la jactancia del hombre? Dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras o por la ley de la fe? Creo que si no me equivoco, no sé si lo dije bien o si no vamos a leer el texto. Pero el punto es, ¿dónde queda la jactancia del hombre? La jactancia del hombre queda excluida en el Evangelio. Entonces, Pablo, luego de haberse establecido el hecho de que nosotros somos únicamente salvos por la fe en Cristo, dice, ¿dónde queda vuestra jactancia? Bueno, eso ya lo dije. También en el Evangelio de hoy encontramos el aceptismo. Las personas infligen dolor para ser aceptados por Dios, eso es el aceptismo, ¿no? Que se someten a su cuerpo larga hora de ayuno, sin ingerir alimentos, pensando así ganar el favor de Dios. Muchos me preguntan a mí si se puede ayunar. Algunos que vienen de otra rama me preguntan si se puede ayunar. Y yo le digo, si querés ayunar, ayuná. ¿Qué problema hay? Con la idea que entiendas que es el ayuno. Si querés ayunar, ayuná. Tengo una tía que según mi mamá le dicen que ayune aunque sea una vez o 2 veces por semana. Ahora el punto es que si yo ayuno para infringir al cuerpo dolor o sufrimiento para ser aceptado, esto tiene una similitud con aquellos que van a Luján de rodillas. Van a Luján de rodillas porque han hecho una promesa, y de alguna manera ellos piensan que el hecho de ir de rodillas y ver, oh Dios, mira las rodillas cómo me quedaron, si no me aceptas como tengo las rodillas ahora, no me aceptas más, ¿no? Lamentablemente, tristemente, tienen un mal concepto de lo que es el Evangelio, de lo que es la obra de Cristo, de lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros.
A través del ascetismo muchos buscan ser aceptados por Dios. Muchas personas buscan ser aceptados por Dios. En otros lugares se crucifican en días de Pascua. Lo he visto ahí en Discovery, hace un año atrás, un año y medio atrás, no sé en qué país se crucifica con tal de ser aceptado, pensando así de poder ser aceptado por pasar por los dolores que Cristo pasó. Y lo hacen, claro, las personas piensan que infligiéndole dolor a su cuerpo, van a poder de alguna manera ganar el favor de Dios. Ahora, qué importante entender la obra de Cristo en la cruz. Qué importante. Para mí lo fue. Para mí lo fue muy importante. Cuando yo entendí la obra de Cristo en la cruz, no saben la mochila que se me cayó de la espalda. No saben el peso que se me cayó de la espalda. Hace no mucho tiempo atrás estuve leyendo a la mañana acá y haciendo un estudio también, y escuchaba un testimonio de Juan Bulla, no sé si se pronuncia así, yo no soy muy buen pronunciador del inglés, el autor del Progreso del Peregrino. Dice que este hombre tenía un problema. El problema era que él no podía entender que Cristo había llevado en la cruz el pecado, que no había nada que él podía hacer. Él parece que no podía asimilar esta verdad. Hasta el día en que dice que él, caminando en aquellos años, creo que si no me equivoco, en los años 1600, no sé, creo que si no me equivoco, estaba caminando por un surco, por un cerco, no sé si algunos cercos le dicen un lugar de sembradío o algo así. Dice que de repente le vino a la mente Filipenses capítulo 3, verso 9, donde dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe. Cuando este hombre, le viene este versículo a la mente, Filipenses 3:9, dice que ahí pudo entender lo que Pablo quiso decir ahí. Y dice que en ese momento él se había quitado una mochila pesada y de ahí él escribe el Progreso del Peregrino. Así que dice que él, cuando escribe el Progreso del Peregrino, lo escribe pensando en él, pensando en él. Así que es muy importante, digo, que nosotros podamos entender la obra de Cristo en la cruz, qué es lo que no es el Evangelio. Aunque parezca que sea aceptable o que parezca algo piadoso, a veces lo que parece que es bueno termina siendo una distorsión de la verdad. Muchos también piensan, ¿no?, de lo que es cuando uno escucha la verdad del Evangelio, o algunos escuchan o les predica a uno, lo primero que piensan es que cuando, para poder yo entrar o ir o hacerme cristiano, dicen algunos, automáticamente ellos creen que para ser cristiano yo tengo que abandonar o dejar de hacer ciertas cosas. Es como si dijeran, vamos a entrar a un club donde se aceptan estas reglas, estas no. Y no llegan a entender que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la obra de Cristo en la cruz, nada tiene que ver con reglas, nada tiene que ver con que tengo que dejar de hacer o tengo que hacer lo otro y esto y lo otro. El Señor, cuando le dice a Nicodemo, cuando tiene ese encuentro con Nicodemo, le dice Nicodemo que él debía nacer de nuevo. Si él no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y ser cristiano es justamente
cuando una persona entiende lo que hizo Jesús en la cruz o la obra de Cristo, va mucho más allá. Dios ha hecho algo maravilloso. ¿Mm? Dios, a través de la obra de Cristo, nos ha dado una nueva vida, nos ha dado una nueva naturaleza. ¿Mm? Es difícil de entender esto. Saben que a veces uno trata de explicarlo. Yo trato de explicarlo más a mi familia, ¿no? Yo tengo la familia, siempre les digo que yo tengo mi familia, que son todos pentecostales, y se le hace difícil a ellos entender esta parte. Ellos lo toman como algo, es necesario nacer de nuevo. Piensan que una persona puede nacer y luego desnacer. Por esa razón ellos creen que la salvación se pierde, porque ellos creen que una persona puede creer por la fe y luego perder la fe y por ende pierde la salvación. Pero no se dan cuenta de que lo que Dios ha hecho es un cambio de naturaleza. Escuché un ejemplo tiempo atrás sobre el ejemplo de un cuervo y una paloma, ¿no? Si nosotros pudiéramos tener una paloma y un cuervo y le pondríamos delante de la paloma carroña, lo que come el cuervo, y delante del cuervo le pondríamos alpiste o maíz, la paloma nunca comería carroña, ni tampoco el cuervo comería maíz. Pero para que eso suceda, tiene que haber un cambio de naturaleza. La paloma tiene que tener naturaleza de cuervo y el cuervo tener naturaleza de paloma. Y así la paloma podría comer carroña y el cuervo podría comer maíz. Y eso es lo que justamente Dios hizo. Dios ha hecho un cambio de naturaleza en nosotros. Nosotros teníamos, antes de conocer al Señor, solo deseo de hacer lo malo. No había en nuestro interior el deseo de hacer lo que a Dios le agrada. En ningún momento teníamos ese sentimiento de bondad, de agarrar y decir, voy a ayudar a mi prójimo por amor a Dios. Jamás, jamás. Vivíamos para nosotros mismos, solamente para nosotros, para satisfacer nuestros propios deseos, nunca para poder ayudar al otro desinteresadamente, entendiendo que lo que hago lo hago por amor a Dios y por amor a mi prójimo, jamás. Aunque algunos me digan, sí, hay cierta bondad. Puede ser que haya cierta bondad en algunos, pero detrás del corazón del hombre, detrás de ese corazón, lamentablemente, se esconde un mal que la Biblia lo denomina pecado. Si Dios no hace algo primero, difícilmente el hombre pueda tener un deseo sincero de acercarse a Dios. Y por último, el valor de su muerte, habíamos dicho, con esto quiero concluir, porque es tan importante el valor de su muerte. Cuando Adán y Eva pecaron, el pecado entró en el mundo, dice Romanos 5:12, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Era necesario la muerte de Cristo. Por esa razón que nosotros, cuando nos acercamos a alguien, no podemos hablarle de otra cosa que no sea de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. El domingo que pasó, tuvimos la bendición de tener un fruto, ¿no? Un fruto de la evangelización de los sábados. Una familia completa, hermosa familia, Carlos y su esposa y sus dos hijas y dos o tres nenes, no sé cuánto eran, dos creo que eran nenes chiquitos, y se les compartió el mensaje del Evangelio el día sábado y vinieron a la iglesia, trajeron la invitación
Pero cuando estamos en el parque compartiendo, a mí no se me viene otra cosa que hablarle del peligro que se encuentra, directamente al grano, ¿no? Las personas no saben el peligro, en el peligro en el que están. Y no solo el peligro de que mueran, que es el peor de los peligros, lo sabemos, que tienen que enfrentarse ante un Dios santo y pasar la eternidad separado de Dios, sino que el pecado, entendemos nosotros que es un poder que domina y controla al hombre, que el hombre no puede dominar por sí mismo el pecado, que el hombre, si no es libre de ese poder, nadie que está lejos de Dios puede decir, la estamos pasando bárbaro. Muchas veces nosotros pensamos, seguramente a veces vienen esas ideas y esos pensamientos en nuestra mente, que hay ciertas personas que no necesitan de Dios. Hay otras que sí. Míralo a aquel, pobre, mira qué cara de necesitado de Dios. A veces elegimos a las personas pensando que una necesita más que otra. Lamentablemente, muchas veces lo solemos hacer todos. Pero la realidad es que nadie que se encuentra sin Cristo, nadie que no tenga Cristo puede vivir bien en esta vida. Es muy importante entender eso. El pecado es un problema para nosotros. Es un problema y damos gracias a Dios, porque hoy nosotros estamos acá. Que cualquiera de nosotros, ¿no? Si tuviera un amigo inconverso, le preguntaría, ¿qué estás haciendo? Perdiendo el tiempo ahí. Pero todos sabemos que no estamos perdiendo el tiempo. Nosotros sabemos lo que nos ha sucedido. Entendemos que nosotros estamos aquí porque algo nos ha sucedido. Porque Jesucristo nos ha salvado. Él nos ha liberado. El Señor vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. Una vida perfecta para que ahora Dios nos pudiera vestir con su justicia. Qué maravilloso, hermano. Así que lo importante de su persona, lo importante de su obra. Pablo dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino Jesucristo y a este crucificado. Ese es el Evangelio. Jesucristo es el Evangelio. Jesucristo es el Evangelio. Oramos. Querido Padre Celestial, te damos gracias. Te agradecemos por este tiempo, te agradecemos por tu palabra. Realmente, Señor, nos has hablado al corazón, te has hablado a mí también. Señor, cuán importante es entender, Señor, tu persona y la obra que has hecho tú en aquella cruz por cada uno de nosotros. Nos has salvado, Señor. Nos has dado vida eterna, pero, Señor, no solo eso, sino que nos has liberado de este poder que ataba nuestras vidas y nos llevaba, Señor, cada día a la destrucción. Damos gracias, Señor. Damos gracias, Señor, porque si tú no hubieses hecho lo que hiciste en aquella cruz, hoy todos nosotros hubiéramos estado, Señor, sin propósito en este mundo. No tendría sentido en absoluto nuestras vidas. Señor, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por haber muerto en aquella cruz. Gracias, Señor, porque hoy podemos gozarnos y alegrarnos, sabiendo, Señor, que tenemos una seguridad, la seguridad eterna, Señor, que tú, Señor, le has dado a todo aquel que confía en ti. Algún día, Señor, llegará el momento en que vendrás a buscarnos, nos llevarás contigo. Y qué maravilloso es tener esa certeza, Señor, que algún día vamos a estar contigo, que nos aguarda una herencia, como dice el apóstol Pedro, una herencia incorruptible, incontaminada y inmarcesible en los cielos. Señor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta salvación tan grande que nos diste en Jesucristo. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo. Amén.
y amén. Muchas gracias, hermano.